Apreciable y estimada comunidad, una vez más, muy pero muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida como marco de las actividades del Diplomado Mecanismos y Herramientas para la Prevención, Atención y Combate del Trabajo Infantil, Trabajo Forzoso y Trata de Personas con enfoque en políticas públicas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy nos convoca la conferencia de bienvenida a este diplomado titulada Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, una aproximación internacional e interamericana a cargo de la doctora Corina Giacomello, especialista en Derechos Humanos y Protección Infantil. Antes de cederle el uso de la palabra, permítanos leerle parte de una semblanza curricular de nuestra conferencista. La doctora Corina Giacomello es licenciada en Estudios del Desarrollo por la University of East Anglia, Reino Unido, maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 2. Es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas y responsable técnica del proyecto CONACYT Mujeres Privadas de la Libertad, Maternidades y Derechos de la Niñez en México, Perspectivas Jurídicas y Empíricas Comparadas. Sus líneas de investigación son perspectiva de género y acceso a la justicia, sistema penitenciario, adolescentes en conflicto con la ley, políticas de drogas y derechos de la niñez. Sobre estos temas ha publicado numerosos libros y artículos en México y en el extranjero. Entre el 2019 y 2020 se desempeñó como perita de la CIDH ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sus últimas dos publicaciones con el libro La integración de los derechos de la niñez y de la perspectiva de género en los servicios para familias impactadas por el uso de drogas, publicado por el Consejo de Europa, y el capítulo Derechos de las infancias que viven en centros de detención con sus madres o cuidadores principales, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ambos en noviembre de 2024. Damas y caballeros, recibamos con un aplauso a nuestra ponente, la doctora Corina Giacomello. Ya, espera, ya, listo. Bueno, muy buenos días. Gracias por haberse quedado. Algunas y algunos porque les amenacé que si no, no iba a haber constancia. Otras y otros por ser queridas y queridos colegas, amigas, alumnas, alumnos. Y bueno, y seguramente otras y otros porque también tendrán ganas de escuchar. Pero bueno, no, les agradezco mucho por estar aquí. Agradezco infinitamente al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a la Universidad Autónoma de Chiapas, en particular a nuestro rector, el doctor Chacón, y a todas las instancias organizadoras del diplomado por permitirme dar esta conferencia inaugural y saludar a quienes nos acompañan en presencia y virtualmente. Bueno, yo trataré de limitarme al tiempo asignado para esta intervención, rogándole a mi queridísima secretaria académica que me haga cualquier señal explícita cuando sea el momento de ir cerrando. Pero bueno, el tema que nos convoca es un tema sumamente importante, por supuesto, nadie lo puede negar, pero además es algo que tenemos frente a nuestros ojos todo el tiempo. Y lo que estamos acostumbrados a ver, luego dejamos de verlo. Pese a que el trabajo infantil en todas sus manifestaciones, y hablaremos de ello, es algo que vemos en cualquier semáforo, en cualquier paseo por San Cristóbal, en cualquier espacio rural o urbano, es algo que tenemos sumamente normalizado. Y ese es un punto de partida y tal vez es un punto de llegada también. Tal vez no logremos erradicar el trabajo infantil en sus múltiples matices, pero lo que podemos hacer, y para lo que este diplomado es una herramienta fundamental, es pensarlo críticamente, analizarlo en sus distintas manifestaciones y pensar en respuestas adecuadas por cada escenario, que permitan cumplir con el interés superior de la niñez, con el deber del Estado frente a niñas, niñas y adolescentes, de manera donde la única respuesta no sea la criminalización, por ejemplo, de sus padres y madres, pero tampoco la normalización de esta realidad. Cuando me invitaron a dar esta conferencia,
en lo que obviamente me estaba preparando desde la semana pasada, me hicieron hacer un regreso en el tiempo. Y no les voy a contar de cuando trabajaba como adolescente, que por supuesto lo hice, ni en cómo piensan que mi hijo tendrá que empezar a trabajar en la casa, que por supuesto también lo hago. Me regresé un poquito menos atrás en el tiempo, hace 8 años, cuando tuve la oportunidad, en ese entonces como investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, antes de incorporarme a la UNACH, de hecho, poco tiempo antes, de participar como investigadora en un estudio sobre trabajo infantil en Ciudad de México y Estado de México. Y aquí lo traje. Es un estudio comparativo y quiero presentar solo algunos datos. No se trata de presentarles ese estudio, que además ya es de hace algún tiempo, pero porque nos ayuda a colocarnos inmediatamente en el tema del que estamos hablando. En ese entonces, mis compañeras investigadoras, las y los asistentes de investigación y su servidora, entrevistamos a 118 niñas, niños y adolescentes, trabajadoras y trabajadores, en distintas alcaldías de la Ciudad de México y también en distintos municipios del Estado de México. 118 es un gran número para una investigación. Y entrevistamos a chicas y chicos desde los 6 años. Y los entrevistamos en su lugar de trabajo. En la central de abasto, este mercado enorme en la Ciudad de México. Los entrevistamos afuera de clubes y bares. Los entrevistamos afuera de sus casas, cuando se estaban preparando para ir a la escuela. Yo recuerdo entrevistar a un chiquito, habrá tenido 7 años, en un pueblo del Estado de México llamado San Pedro Jonostac. No era un pueblo, es una comunidad de personas migrantes de la República, ¿cómo se llama? Un asentamiento irregular cerca de las vías del tren. Había muchas personas y animales con partes de su cuerpo amputadas por accidentes con las vías del tren. Había niños que desde los 6 y 7 años estaban fumando sustancias inhalables al lado de chicas y chicos más grandes. Era una degradación absoluta las condiciones de vida de estas familias. Y el niño que a mí me tocó entrevistar, que tenía, insisto, 6, 7, tal vez 8 años, era un poco el que estaba a cargo de sus hermanas y de sus hermanos, de asegurarse que fueran a la escuela. Era, al igual que sus hermanas y hermanos, más chicos y más grandes, un niño trabajador, pero que en la mañana iba a la escuela. Y nos sentamos afuera de su casita de adobe con techo de lámina. Él estaba con su uniforme de la escuela, perfectamente peinadito. Tenía ese flequito, perdón la referencia, pero es obligada, la Peña Nieto, era igualito. Y un niño sumamente educado y me contestó todas mis preguntas. Y luego me dijo, señora, ¿qué hora es? Y le dije, 1:45. Perdóneme, tenemos que terminar la entrevista porque me tengo que ir a la escuela. Y se fue acarreando a las hermanas y a las hermanas y a los hermanos y se fueron a estudiar. Fueron historias y experiencias francamente desgarradoras. Había niñas y niños que dormían en bodegas enormes de la central de abasto porque ahí vivían solos. Trabajaban de día y dormían en estas bodegas de noche. Había niñas y niños que ni se acordaban cuando habían empezado a trabajar porque el trabajo siempre formó parte de sus vidas. Les quiero compartir algunos datos y luego dejo de hablar de este estudio, pero quería un poco, insisto, meternos en el tema. Había un chico de 9 años que trabajaba de 1 de la mañana a 8 de la mañana toda la semana, ganando 400 pesos al día. El 22% de estas 118 niñas, niños y adolescentes ganaba entre 50 y 100 pesos al día. Y por supuesto había quien no ganaba nada. La edad promedio era de 10 años. Y 74% trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Y este es un punto en el que quiero hacer hincapié, porque algo que anhelaban estas chicas y estos chicos era seguir yendo a la escuela. Ellos querían seguir estudiando. Y lo más seguro es que eso no fuera posible más adelante, normalmente por ahí de la secundaria, y eso nos los muestran datos sobre educación, ya se les saca a niñas y niños de estudiar para que solo se dediquen a trabajar. De estas chicas y chicos, también la mayoría trabajaba en el seno familiar y veremos que esa es una característica del trabajo infantil y por eso la palabra erradicar no es ni realista ni oportuna, porque tenemos que pensar en sentido holístico con las familias y con las múltiples situaciones de vulnerabilidades. Pero bueno, regresar a este estudio, prepararme para hoy, también me hizo pensar, y perdón que hable, digamos, de mi trabajo, no es para hablar de mí, es porque me di cuenta de que tan transversal es esta temática. De mis temas de trabajo principales está el de niñas y niños cuyas madres y padres se encuentran privados de la libertad.
Bueno, esas chicas y chicos, una consecuencia inmediata del encarcelamiento materno-paterno es la incursión en el mundo del trabajo. Generalmente para los chicos adolescentes ese trabajo se realiza fuera de la casa de manera remunerada. Para las chicas ese trabajo se realiza adentro de la casa de manera no remunerada. Y eso es uno de los temas que hay que tocar cuando tratamos de definir trabajo infantil, porque las definiciones actuales que incluso nos comparten las agencias internacionales no alcanzan a tener todas las dimensiones que necesitamos. Y finalmente están atravesadas por cuestiones de género y de edades también. Pero entonces el encarcelamiento materno-paterno lleva al trabajo infantil, pero no lo vemos, porque el lente a través del cual vemos a esas niñas y esos niños es ningún lente. Lo único que vemos es que su mamá o su papá tiene que estar en prisión, punto. Pero si vamos a hablar de infancias afectadas por el encarcelamiento, el trabajo infantil es un eje que las atraviesa. Por otro lado, un tema de trabajo muy cercano y que ahora voy a empezar a hacer más a fondo es el reclutamiento forzoso de niñas y niños adolescentes por el crimen organizado. Niñas y niños halcones, sicarios, que nuevamente cuando los vemos, cuando ya el Estado los agarra y entonces ya son delincuentes. No son víctimas. No son víctimas de omisiones estatales, no son víctimas de grupos criminales. Parte del trabajo que voy a empezar es justo tratar de cambiar esa narrativa, porque a eso tampoco llegan las instancias internacionales. Hablan de niñas, niños y adolescentes en conflictos armados, pero para eso se necesita un Estado que reconoce que hay un conflicto armado. Y eso todavía no lo tenemos. El conflicto armado sí lo tenemos. ¿Quién lo nombra como tal? No. Y entonces esas chicas y esos chicos reclutados de manera forzosa también son víctimas de un cruce de políticas o de invisibilizaciones. Si solo fuiste nombrado como sicario, perdóname, difícilmente vamos a hablar de trabajo infantil o de victimización. Entonces, es un tema que se cruza con otras vulnerabilidades, por supuesto, y aquí está la doctora Ivonne, querida colega, amiga y experta, con el tema de migración, es un tema que atraviesa también esa realidad, y por supuesto hay todo un conjunto de prácticas que se terminan poniendo bajo el nombre de trabajo infantil o bajo la temática, no el nombre, que no tienen nada que ver con el trabajo, que es la explotación con fines sexuales y la trata de personas. Eso no tiene nada que ver con el trabajo, eso es tomar a unas personas y hacerlas víctimas de principio a fin. Sin embargo, la dimensión del trabajo es importante, como cuando, un poco haciendo el paralelismo al revés con el caso de personas que participan en el crimen organizado desde una temprana edad o reclutadas forzosamente, víctimas del crimen organizado, cuando niñas y adolescentes que son víctimas de la trata de personas, luego terminan siendo utilizadas para trabajar dentro de las redes de trata, como reclutadoras, como enganchadoras, como, en fin, las múltiples formas que sabemos en las cuales mujeres y niñas que empezaron como víctimas en el sentido tradicional del tema, siguen trabajando como víctimas en un sentido mucho más complejo del tema. Entonces ahí hay una vinculación. El chiste es que el trabajo infantil no es una sola cosa y que tiene vinculación con numerosos otros temas y que esa es la mirada que nos tiene que ofrecer y que nos ofrece de hecho este diplomado. ¿Qué es el trabajo infantil y qué no es? Y ahí desde la definición se hace complejo el asunto. Y la información que les voy a compartir es retomada de la página de UNICEF y de la OIT. Quiero decir que no es algo que yo construí, inventé, nombré. En primer lugar, no se define usualmente como trabajo infantil lo que a todas luces podría serlo. Chicas y chicos que trabajan o bien en empresas familiares o como me tocó a mí en la adolescencia, en actividades laborales remuneradas que en nada interfieren con el sano desarrollo, con los derechos a la educación, al esparcimiento, a los cuidados, pero que nos permiten ganar un dinerito, formarnos como personas, entender cómo prepararnos para la vida adulta, sentir, ¿no? Porque el trabajo además todos les transmitimos a nuestras hijas e hijos qué importante es el trabajo. El trabajo es un valor en nuestra sociedad. Y entonces si como niña, niño, adolescente puedes irte haciendo de ese valor, es una forma de dignificación de quienes somos, pero por supuesto siempre y cuando no interfiera con la esencia de la niñez, un término de por sí esencialista, hay muchas niñeces, no hay una esencia, pero sí hay un conjunto de derechos y esos derechos implican nuevamente
cuidados, educación, esparcimiento, juego, como se nos decía en un principio, y que el trabajo no sea una obligación y sobre todo que no sea algo que interfiera con nuestro desarrollo. El trabajo infantil ya es nombrado como tal cuando son aquellas actividades que interfieren con el desarrollo de niñas y niños, o bien porque les impiden ir a la escuela, o porque son trabajos de tipo peligroso, o porque son trabajos de tipo denigrantes, o porque no es trabajo, sino que es explotación sexual, explotación en el mercado ilícito de las drogas o cualquier otro mercado ilícito, o explotación por el crimen organizado, ¿no? Eso está bajo el paraguas de trabajo infantil, pero quiero ser muy enfática en que, desde mi punto de vista, eso nunca hay que ponerle la etiqueta de trabajo. Insisto, a menos de que la persona directamente involucrada no lo nombre como tal, como una forma de redignificación de sus actividades. Entonces, el trabajo infantil es el que interfiere con la escolarización, que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico, y tiene 3 características principales que voy no a leer, pero a parafrasear de lo que nos marca la OIT. Es peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral. Interfiere con la escolarización, puesto que no pueden ir a la escuela o llegan cansados o no tienen tiempo para hacer la tarea. No es que solo no vayan a la escuela, sino que no puedan estudiar de manera plena. Y básicamente implica que la infancia realice trabajos en condiciones inapropiadas para su edad, que dañan su salud, su moralidad y seguridad, y lo que además impide disfrutar de su derecho a la educación, juego y una vida saludable y digna. Ahora, ¿dónde se lleva a cabo el trabajo infantil? En todas partes, lo vemos, insisto, en muchos lugares, afecta a muchas poblaciones, pero tiene algunas características. En primer lugar, está creciendo. No se ha logrado reducir el trabajo infantil. Hay alrededor, ya se mencionaron cifras en un principio, 160 millones de niñas, niños en todo el mundo afectados por el trabajo infantil. En este sentido segundo, no el trabajo infantil que puede ser significante, productivo, el que puedo haber hecho yo y que espero que hayan podido hacer ustedes, sino el trabajo ya entendido como una actividad peligrosa para niñas, niños y adolescentes o que de plano queda bajo la figura de explotación en sus distintas manifestaciones. Luego, ha aumentado de forma más significativa entre los niños de 5 a 11 años. Entonces, la edad de involucramiento en actividades laborales es cada vez más temprano. Además, alrededor del 40% de estas niñas y niños realizan trabajos peligrosos y más del 75% se encuentra en situación de trabajo infantil en la agricultura y el 83% en microempresas familiares. Entonces, el trabajo infantil tiene ese rostro que le vemos, el que tenemos como más familiar, sobre todo tomando en cuenta que estamos en un estado con muchas comunidades rurales, indígenas. Es ese rostro de las familias que trabajan juntas y que desde una temprana edad, niñas y niños son incorporados a las actividades laborales, tanto en el campo como en la venta de artesanía, en fin, tanto en la parte rural como urbana. El trabajo infantil es una actividad que realizan sobre todo los niños. Eso nos dicen los datos, pero hay que tener mucho cuidado, porque no deja de haber un sesgo de género que atraviesa las definiciones. Las niñas y las adolescentes hacen trabajos adentro del hogar. No cuentan ellas y no cuentan sus trabajos. Es conocido como ayuda, tareas, ¿no? Como cuando les habrá tocado que alguien dice, ay, la señora que me ayuda en mi casa. No, pues la trabajadora doméstica. Por lo menos a mí no me ayuda la señora que trabaja en mi casa. Hace cosas que yo no hago y le pago para que por favor lo haga, ¿no? Bueno, así las chicas trabajan en las casas de forma no remunerada, se insertan desde temprana edad en la economía del cuidado. Pero el término trabajo sigue estando asociado a la esfera pública y finalmente a un mundo varonil, aunque las relaciones de género han cambiado profundamente, me refiero al uso del lenguaje. Y lo que hacen las chicas y las mujeres son trabajos feminizados y por ende inferiorizados y por ende invisibilizados y por ende no contados. Pero bueno, si regresamos a la presencia visible del trabajo infantil, lo hacen sobre todo los chicos, niños y adolescentes. Y sobre todo, y está asociado, perdóneme, frecuentemente con que se salgan de la escuela.
Quería traer otro dato para ver el impacto intergeneracional del trabajo infantil. Yo trabajo mucho del tema de prisiones, de personas privadas de la libertad. En la última encuesta con personas privadas de la libertad, no recuerdo los porcentajes, les pido una disculpa, pero los tengo si luego les interesa. Bueno, el nivel de estudio principal es secundaria, para hombres y para mujeres privados de la libertad. La principal razón, creo que es el 73%, pero si quieren se lo averiguo, por el que se salieron de estudiar es porque tenían que empezar a trabajar. Así lo contestan las personas privadas de la libertad. ¿Por qué llegaste hasta la secundaria? Porque tenía que ponerme a trabajar. 15 años después, y eso no es con fines de criminalización, pero lo que estamos viendo es que no estamos atendiendo las causas a la raíz. Y lo sabemos, pero nunca podemos cansarnos de decirlo. ¿Qué datos nos da para América Latina y el Caribe? 8.2 millones de niñas, niños y adolescentes involucrados en el trabajo infantil. Son datos de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas. Datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil de INEGI, que ya se mencionó, nos dice que en 2022 había 3.7 millones de personas de entre 15 y 17 años en situación de trabajo infantil. 39.8 niñas y 62 niños o adolescentes. Cuando uso niño o niño, me voy hasta con la definición de la Convención de los Derechos del Niño, hasta los 18 años. Ahora, claramente hay inconsistencias en la recopilación de datos a nivel regional, porque si tenemos 8.2 en América Latina y 3.7 en México, quiere decir que aquí tenemos la mitad del trabajo infantil de América Latina y el Caribe. Es improbable, Brasil es un país muy grande también, pero independientemente de estas inconsistencias que la misma CEPAL y la OIT resaltan, los números son importantes. Y esos números es muy improbable que disminuyan, porque América Latina y el Caribe, como ustedes sabrán, es la región más desigual del mundo, pero además, aunque los índices de pobreza se han logrado reducir a los niveles prepandemia, con la pandemia la situación de las mujeres retrocedió de 30 años. La pobreza aumentó, pero se ha logrado reducir. Estamos aún con 30% de la población en situación de pobreza y más del 10% en situación de pobreza extrema, pero se ha reducido. Pero aunque ha habido esa reducción a nivel de América Latina y el Caribe, sí, eso no ha afectado positivamente la situación de las mujeres. Las mujeres siguen siendo más afectadas por la pobreza que los hombres, pero sobre todo el porcentaje de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza es considerablemente más alto que de otros grupos etarios. Esos son datos de la CEPAL en la última publicación Panorama Social de América Latina y el Caribe de 2024. Son datos de 2023. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la pobreza entre niñas, niños y adolescentes en la región está aumentando, que tenemos una crisis de cuidados que recae sobre todo sobre las mujeres, las adolescentes y las niñas, aunado a embarazos tempranos adolescentes, que sabemos que son una causa de deserción escolar en las chicas, súmenle que tienen que salir a trabajar, súmenle que son cada vez más pobres, y encima, entre otras temáticas que afectan a estas poblaciones, con un aumento también de la pobreza en sus hogares, o sea, es como grupo poblacional y en sus hogares, y más en el caso de las mujeres. Recordemos que en América Latina y el Caribe hay un alto porcentaje de hogares a jefatura femenina. El fenómeno de la feminización de la pobreza afecta a las mujeres, pero afecta a las generaciones que siguen. Entonces es probable que el trabajo infantil siga aumentando, no que disminuya. Y es para eso que nos tenemos que preparar. Ahora bien, a nivel de marco jurídico, que se estudiará, de hecho lo estudiaremos, también soy alumna del diplomado y con muchas ganas de empezar. Bueno, sé que ya estamos empezando, pero de empezar no escuchándome a mí, sino a otras personas. El marco internacional que ve por los derechos de niñas, niños y adolescentes es la Convención sobre los Derechos del Niño. No me voy a adentrar mucho, solo especificar que en el artículo 32 es donde la Convención habla específicamente de la protección de niñas, niños y adolescentes de formas de trabajo contra, lo voy a leer textualmente, la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud, desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
Sin embargo, la Convención sobre los Derechos del Niño, aunque tiene temas específicos, se articula para que toda la Convención se aplique para todas niñas y niños. Todas las niñas y niños son titulares de derecho de todos los tratados de derechos humanos y de los derechos de la Convención. Y hay 4 pilares que articulan la Convención, que hacen que todos los derechos de la Convención sean posibles de alguna manera. Estos son la prohibición de cualquier forma de discriminación en contra de niñas, niños, adolescentes, incluso por la situación de sus madres y padres. La protección a la salud, ¿no? El artículo que se conoce como sobrevivencia y desarrollo, y por lo tanto no solo a la salud, sino al desarrollo en sentido holístico, el interés superior de la niñez como principio, derecho y norma de procedimiento en todas las decisiones que les afecten directa o indirectamente, individual o colectivamente. Y finalmente, el derecho a ser escuchados y que su opinión sea tomada en cuenta. A eso vamos a regresar al final, porque es el derecho que se ha convertido, que se llama como el derecho a la participación. Entonces, para que el artículo 32 sea factible, tenemos que articular los demás. Pero no solo eso. La Convención es muy enfática en decirnos que es responsabilidad de madres, padres, tutores salvaguardar y garantizar el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes. Pero no todas las madres y los padres y los tutores tenemos las mismas situaciones. No todos podemos hacer lo mismo, porque vivimos todos en sociedades altamente estratificadas, con múltiples niveles de desigualdad. Y es deber del Estado, y así lo marca la Convención, que el Estado provea, acompañe a aquellas familias que no pueden por sí solas asegurar el cumplimiento de los derechos de sus hijas e hijos. Y eso es fundamental en el tema de trabajo infantil. A nivel de la Organización Internacional del Trabajo, tenemos por supuesto el convenio 182, que se centra específicamente en la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, donde se incluye la trata de niños, la explotación sexual, o sea, aquellas figuras que no son trabajo infantil, sino que son formas de explotación y de violación graves de derechos humanos. Y luego el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil. A nivel interamericano son, por supuesto, vigentes esos instrumentos, no hay instrumentos específicos sobre el trabajo infantil, pero hay que recordar el Pacto de San José, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la esclavitud y el trabajo forzoso y que reconoce la protección de la niñez y de la familia. Asimismo, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el protocolo de San Salvador, en su artículo 16 es enfático en la protección de la niñez, y también hay otras instancias como, insisto, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que entre muchas publicaciones cuenta con un modelo de identificación de riesgo del trabajo infantil y una metodología para diseñar estrategias. Hay muchas herramientas, hay mucho conocimiento y hay un marco de derecho sólido. Sin embargo, como lo mencionaba, hay retos importantes a nivel nacional, estatal e interamericano para que podamos vislumbrar el fin del trabajo infantil. Es probable que esta realidad siga manifestándose y entonces la respuesta desde las políticas públicas, la única respuesta, el único lema no puede ser erradicar, sino cómo asegurarnos de que en cada determinado contexto el involucramiento de niñas y niños en actividades laborales remuneradas o no, no menoscabe su acceso y ejercicio de otros derechos. Básicamente, si tengo una niña o un niño que acompaña a su mamá al mercado, ¿cómo le hago para que esa niña o niño tenga acceso a la educación, a la salud, al ocio y demás? Un aspecto importante, y creo que no me dará tiempo para compartirles una anécdota terrorífica de Baja California, es que nuestra respuesta, para empezar, que no sea una sola. Dentro de este término tenemos muchísimas realidades, e insisto, muchas de las cuales ni siquiera tendrían que ser nombradas como trabajo infantil, y otras que no son nombradas como trabajo infantil por sesgos de género y que sí, en mi opinión, deberían ser nombradas como trabajo infantil.
No todas las situaciones son iguales, hay formas gravísimas de explotación contra niñas, niños y adolescentes. Hay otras situaciones donde ese trabajo se da dentro de las familias y a veces para la protección. El caso del que no les voy a hablar aconteció en Baja California, eran unas mujeres indígenas que salían a San José Los Cabos a vender, se llevaban a sus niñas y niños porque no tenían con quién dejarlos, de no ser que la alternativa fuera quererlos ver muertos, violados o desaparecidos, porque ese era el único plan B al que tenían acceso esas mujeres, y entonces se los llevaban a vender hasta altas horas de la noche. Pues a los empresarios de Los Cabos no les encantaba tener mujeres indígenas paseando donde estaba lleno, ¿no?, de canadienses, americanos, europeos, como que no iban con el escenario. Y entonces le llamaron a la entonces PGR, que por supuesto no hay nada mejor que hacer en Baja California que perseguir mujeres indígenas, ya que el Estado no tiene problemas de seguridad, y fueron y las detuvieron. Mandan las señoras a la cárcel por explotación con fines laborales y mandan a los niños al DIF. Entonces, esa respuesta de criminalización seguramente es la indicada en algunos casos, porque habrá personas que les hacen daño de manera constante, sistemática, intencional a sus hijas e hijos, no solo en el trabajo infantil, en lo que sea. En este caso, ¿qué es lo que vemos? Un cruce de situaciones. Mujeres en altísima situación de vulnerabilidad, sujetas a un racismo imperante, una economía del cuidado y la imposibilidad pragmática de hacer otra cosa con sus hijas e hijos para buscar su protección. Entonces, en ese caso, las políticas tienen que pasar por empoderamiento de las mujeres, escuelas comunitarias, mecanismos de educación flexibles, escuelas de tiempo completo, el poder proveer a las familias también con alimentos cuando los niños van a la escuela, no únicamente con las horas de clase. En Ciudad de México, cuando hicimos este libro, fuimos a unos centros del día del DIF que les daban la posibilidad de bañarse, de desayunar, de hacer la tarea, porque las familias no podían. En fin, estrategias más holísticas que estén alrededor de las dinámicas familiares, sobre todo cuando niñas y niños están a cargo de mujeres madres solteras, porque ahí las problemáticas que se unen son otras, digamos, y se suman distintas capas. Entonces, pensar de manera creativa, un adjetivo que quiere decir todo y a veces ofrece poco en la práctica, pero que es muy sensato, porque finalmente se trata de poderse adaptar a distintas circunstancias para atacar un tema que tiene no solo muchas manifestaciones, pero muchas aristas. El trabajo infantil no llega solo, está atravesado por múltiples vulnerabilidades. Y ya voy a concluir, y es algo que yo rescato de este estudio y de otras investigaciones que he podido hacer, pese a que tienen sus límites, es la inclusión de niñas, niños y adolescentes. El derecho a la participación es eso para niñas, niños y adolescentes, es un derecho, nunca una obligación, nunca se le puede obligar a una niña o un niño adolescente a participar, pero sí es un derecho, y es un derecho que les permite formar parte de los procesos de visibilización y toma de decisión que atraviesan sus vidas, pero además es lo que realmente nos va a hacer entender lo complejo que es el asunto y cómo las respuestas tienen que ser hechas casi que a la medida, no casi, hechas a la medida en cumplimiento del interés superior de la niñez. Ahora, los mecanismos de participación, insisto que este estudio, igual que otros que he hecho, tienen un déficit de inicio porque son participaciones episódicas. Son entrevistas donde nos permite escuchar para poder después elaborar análisis y propuestas. No son mecanismos de participación, que esa es otra cosa. Pero escuchamos a las voces. Ahora, el ejercicio pleno del derecho a la participación implica no solamente que se escuchen, sino que las opiniones de niñas y niños tengan un efecto en las políticas públicas y que haya un proceso de rendición de cuentas. Bueno, ya para terminar, agradecer nuevamente la oportunidad de empezar este diplomado, que creo que dará muchísimas ideas
justo por su enfoque en políticas públicas, sobre cómo poder diseñar esas respuestas hechas a la medida, pero insisto, no perder de vista y más bien tener como uno de los pilares la posibilidad de involucrar a niñas, niños y adolescentes, porque son los únicos de verdad que tienen el saber de qué es para ellos trabajar con sus familias muchas veces y también cómo ese trabajo, que a lo mejor forma parte de su identidad, no tiene que ser el impedimento para acceder a otros derechos, sobre todo a la educación. Bueno, muchísimas gracias por su atención.